que se conecta a esta transmisión en vivo, que se estarán conectando durante la semana. Que Dios te bendiga muchísimo. Bienvenido. Familia, ponemos nuestro celular en modo de avión, por favor. Los que estamos aquí y no estamos viendo por Facebook, celular en modo de avión. A veces me dicen los jóvenes de multimedia, ¿se conectó tal hermano? Le digo, pero estaba en el culto. ¿Cómo que se conectó? Por ahí también, si puedes escuchar detenidamente en casa durante la semana la enseñanza, hazlo, compártela para que la palabra de Dios se haga viral. A veces hacemos virales cosas que a veces son graciosas, a veces son tontas, honestamente. Yo también a veces lo hago, ya lo dejé de hacer. Estábamos en un grupo de protección civil como director de una institución. En una ocasión alguien escribe, encontré una víbora, una serpiente en mi casa, mandó una foto y dice, es sorda, y yo me atreví a escribir una tontería. Dije, háblale, si no voltea es sorda. El siguiente comentario que leí es, te han eliminado del grupo. Nada más faltó decir ahí por payaso, y una vergüenza que tenía. Pero bueno, a veces hacemos virales situaciones que no tienen caso. Hagamos viral la palabra de Dios. ¿Estamos listos para el mensaje de hoy? Perfecto. Las guerras a lo largo de la historia, guerras que duran días, semanas, meses, años. Guerras desde que el hombre ha existido en la tierra por diferentes causas. Por ejemplo, el mes pasado estábamos hablando mucho del mes patrio, cómo la independencia se logró a través de una guerra que duró por ahí unos 11 años, un levantamiento armado, violencia, asesinatos de los dos bandos. A lo largo de la historia ha habido guerras por territorios, ¿verdad? Ha habido países por allá en el siglo anterior cuando emergían las potencias, Inglaterra, Francia, España y algunas otras potencias, iban por territorios, querían territorios porque al hacerse de esos territorios se podían enriquecer de recursos naturales como minerales, madera, bueno, etcétera. Entonces ha habido guerras también raciales. A mí me sorprendió hace algunos años en Uganda hubo una matanza entre dos tribus que, perdóname por no recordarlos, pero eran como los Umis y los Tutsis, algo así. Unos tienen nombre como de paleta, pero no nada que ver. Y se mataron simplemente por cuestiones raciales. Hubo, no me acuerdo, pero creo que fueron decenas de miles de asesinatos por cuestiones raciales. Aún entre familia se podían llegar a asesinar. Ha habido guerras por cuestiones religiosas, ¿verdad? Las cruzadas fueron guerras religiosas. Tú profesas una religión diferente a la mía y o te conviertes a mi religión o te vamos a asesinar, vamos a quitarte tus territorios. Guerras por causas políticas también, golpes de Estado. Ha habido guerras también en respuesta a ataques, ¿verdad? La guerra contra el terrorismo. Y bueno, detrás de ello hay muchos factores que a veces nosotros solo vemos en la noticia, la fachada, en la televisión, en las redes sociales, pero no vemos qué hay detrás de ello. La Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre algunas guerras que han sido famosas, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética, que yo por años pensé que la Guerra Fría se había peleado en el Polo Norte o en algún lugar helado, pero no, se le llamó Guerra Fría porque no hubo como tal ataques directos. Hubo esa tensión, esa guerra entre ideologías. Ahí es donde empieza el viaje a la luna, quién llega primero a la luna. La guerra de los 6 días, la guerra del Golfo, la operación Tormenta del Desierto, la guerra de Rusia-Ucrania, la guerra actual entre Israel y Palestina. Guerras, 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 guerras. Siempre ha habido guerras. Pero nosotros que estamos acá y que aparentemente estamos disfrutando de un tiempo de paz, México es un país que no se involucra normalmente en conflictos bélicos, pero esta paz que nosotros experimentamos, esta ausencia de guerras que nosotros vivimos, no es necesariamente el reflejo de la realidad espiritual, emocional que hay a nuestro alrededor. De hecho, ahora mismo
se está desarrollando una batalla, ¿verdad? Una guerra espiritual, decía, una guerra que a veces se manifiesta en el alma, que a veces se manifiesta en el cuerpo, entre el reino de las tinieblas, el reino de luz. La vida contra la muerte. Dios contra Satanás. Y tú y yo estamos de un lado o de otro, ¿verdad? No podemos hacer como México, yo no me involucro. Tú y yo estamos de un lado y del otro. Yo no sé si tú ya sabes de qué lado estás. Pregúntate esto, ¿de qué lado estoy en esa guerra que está hablando el pastor esta mañana? ¿De qué lado estoy? ¿Estoy del lado de las fuerzas de Dios o estoy del lado de las fuerzas de Satanás? Pero no hay puntos medios, no hay tonos grises, es blanco o negro. Y hoy de eso quiero hablar. Hoy quiero hablar de un tema que no hemos compartido, creo que durante el año, y es de esta guerra espiritual, ¿verdad? Que está presente desde hace siglos y va a seguir estando presente hasta la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. Así que el título del mensaje de hoy se llama Sin novedad en el frente, ¿verdad? Haciendo alusión a una película por ahí que se hizo famosa recientemente. Sin novedad en el frente, los que estamos al frente en el campo de batalla, en esta guerra que no es literal, no hay misiles, no hay ojivas nucleares, gracias a Dios, no hay ningún tipo de arma de fuego, no hay una violencia muchas veces física frontal. Sin embargo, todos estamos en esa guerra. Sin novedad en el frente por ahora. ¿Ok? Digan conmigo por ahora. Por ahora no hay novedad. Y hasta que el Señor regrese, no hay novedad. Seguiremos bajo ataque, pero también escúchame bien, seguiremos atacando, seguiremos peleando. Lo hemos dicho varias veces que cuando el Señor regrese, nos encuentre peleando, nos encuentre luchando. Y no es una pelea, no es una lucha contra alguien, contra un ser humano, ¿verdad? Como lo pensaba, ¿cómo se llama? La Mujer Maravilla, que andaba persiguiendo a este hombre, ¿no? El famoso Ares. No es una guerra contra una persona, es una guerra contra Satanás y sus huestes. Así que la batalla contra el reino de las tinieblas, mis hermanos, no se me duerman. No voy a voltear a donde estaba alguien durmiendo. La batalla contra el reino de las tinieblas es una realidad. Duérmase temprano. Yo creo que el pastor estaba aburrido. Te duermes a las 2, no te pases. Póngase al tiro. Órale. La batalla contra el reino de las tinieblas es una realidad. Ha existido y así será hasta el regreso del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está en juego en esta batalla? No son recursos naturales necesariamente, no son territorios, no es un tema racial, no es un tema político. Escucha lo que voy a decir porque espero que esto empiece a abrir tus ojos a la seriedad del asunto. Lo que está en juego en esta batalla es la eternidad de las almas. Lo que está en juego en esta lucha de la cual tú y yo somos parte, sí o sí, de un lado o del otro, es la eternidad de las almas, no solamente de tu alma, sino de muchas personas más. Lo que está en juego es la calidad de vida que tengas aquí en la tierra. Lo que está en juego es cómo van a ser afectadas tus futuras generaciones. Eso es lo que está en juego. No es tanto el dinero, no es tanto el color de piel. Lo que está en juego es las almas. ¿A dónde vamos a ir después de esta vida? ¿A dónde van a ir las personas, nuestros familiares, nuestros vecinos? Nosotros lo decimos semana tras semana, pero que no se convierta en una frase sin sentido, que ninguno se pierda, que todos sean salvos. ¿A cuántas personas les hablamos de Cristo esta semana pensando en la eternidad de su alma? Porque les podemos hablar de cosas importantes para esta vida y es bueno, pero solamente van a durar en esta vida. Los futuros, yo no sé cuántos años te calculas, con humildad, obviamente entendiendo que Dios es el que da la última palabra, pero ¿cuántos años te quedan de vida? Yo tengo 41. No sé, exageraré si digo que me quedan 50 y llegaré por ahí a los 90, 91. No lo sé. Me gustaría ver a mis hijos casarse, a mis nietos, a mis bisnietos. Me gustaría verlos a ustedes bien acabados y yo bien derechito. Pero no tengo la vida comprada. ¿Cómo voy a afectar la vida de otras personas? ¿Cuál es el legado que Dios quiere que deje? No el legado que yo quiero dejar.
¿A cuántas almas les estaré predicando el evangelio? ¿Cómo estoy peleando esta batalla? Porque te voy a adelantar a manera de spoiler, esta guerra espiritual, una de las maneras en que nosotros combatimos es predicando el evangelio. Una de las maneras en que nosotros peleamos esta batalla es predicando el evangelio, porque lo que está en juego es las almas. Y esto está a lo largo de toda la Biblia, mis hermanos. Hoy voy a hablar algunas verdades que espero que te abran los ojos y digas, no había pensado en eso, no estaba enfocado, no había hecho énfasis en esto. Y sin embargo estaba haciendo énfasis en cosas que no son ni siquiera importantes. O pensaba que la guerra espiritual se trataba de esto, que la batalla que estamos lidiando y que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de los enemigos de Dios. Dios tiene enemigos. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Bien, si tú no eres de estos, dices, no, yo no soy enemigo de Dios, yo no aborrezco a Dios. Bueno, te estás inclinando hacia un bando. Y si te inclinas hacia el bando de Dios, vas a recibir los ataques del bando de Satanás. Y del mismo modo se espera que tú también ataques. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, serán lanzados los enemigos de Dios. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán. Hay otra metáfora, o inclusive puede ser literal. El reino de Dios es reino de luz, el reino de Satanás es reino de tinieblas. Hechos 26:18, atención a esto. Le dice el Señor cuando apartó a Saulo, ahora te envío para que abras sus ojos, los ojos de personas que estaban perdidos, que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. En otras palabras, para que reciban por la fe la salvación, que las almas no se pierdan, es lo que está en juego. Satanás quiere que las almas se pierdan. Satanás quiere que tu vida no tenga sentido, que no tenga propósito. Eso es lo que quiere Satanás. Pero por otro lado, Dios quiere que tengas vida, pero que la tengas en abundancia. Habemos personas que estamos llegando al último domingo de octubre. Se nos han ido 10 meses. Una cosa es que el tiempo pase por nosotros, otra cosa es si estamos viviendo. Si estamos realmente viviendo. Tenemos calidad en nuestra vida, tenemos propósito día con día, semana tras semana, mes con mes. O solamente nos sucede como a veces con la cartera. ¿No? Me pagaron el 15, estamos a 20. ¿En qué se me fue el dinero? Y no tienes idea. ¿A alguien le ha pasado? Del mismo modo, estamos en octubre, 10 meses. ¿Qué hice con mi vida? El dinero dicen que se recupera. Sí, el tiempo no. Ya nada puede hacer que regresemos a enero de 2025. Nos quedan 2 meses por delante. ¿Los viviremos o los desperdiciaremos? Estaba platicando con el equipo de alabanza esta mañana, algo que escuché durante la semana. A veces nosotros usamos esta frase, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Matando el tiempo, perdiendo el tiempo, y no suena tan mal, pero cuando cambias la palabra tiempo por vida, que es el equivalente, ¿qué estás haciendo? Aquí perdiendo la vida. ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí matando la vida. Dices, caray, ¿cuánto de eso hemos hecho? ¿Cuánta vida hemos desperdiciado? También el reino de Dios es eso, reino de vida, y el reino de Satanás es reino de muerte. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás, esto es lo que quiere el diablo. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, luz contra tinieblas, vida contra muerte. Y tú y yo estamos de un lado, nada más. No podemos estar en los dos. Ahora, quiero mencionarte esto porque nosotros siempre decimos, no, el diablo, Satanás. Fíjate lo que significa. La palabra diablo del griego diabolos quiere decir calumniador, acusador. Entonces, en la definición entendemos cuál es su trabajo. El trabajo de Satanás es calumniar y es
acusar, perdón. El diablo, no. Es acusar, acusarte. Entonces, una de las batallas que nosotros vamos a experimentar es acá en nuestra mente. Eres un pecador. Eres un hipócrita. No te lo dice nadie. Acá lo escuchas. No sirves para nada. Y eso ha llevado a varias personas, a muchas, en estos últimos años, a quitarse la vida. Eres un inútil, no sirves, nadie te ama. ¿De dónde crees que vienen esas voces? Ahora, calumniador, acusador. Y fíjate que la palabra Satanás, del hebreo, Satán, significa oponente, enemigo, adversario. Entonces, podemos describir a quien llamamos el diablo o Satanás como alguien que es nuestro oponente, como alguien que es nuestro enemigo, nuestro adversario. No es amigo de nadie, ¿verdad? Hoy y desde hace años se ha hablado de gente que hace pactos con el diablo. Y suena tenebroso, suena tétrico. De hecho, escogí también este tema ahora que se acercan las fechas de Halloween. Escúchame con atención. La batalla espiritual es una realidad, no es algo a lo que debemos temerle. Lo vamos a ir viendo más adelante. Es algo para lo cual nos debemos preparar, porque nadie puede... Señor, quiero que seas mi Señor, pero haz una excepción. Yo no sé, hay algunos quizá de los que estamos aquí que no hicimos el servicio militar, pero en el reino de Dios no es así. Señor, no quiero entrar a la milicia, quiero ser tu hijo, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Quiero ser tu siervo, pero no quiero ser soldado. Y en Cristo Jesús, cada una de las formas en las que el Señor nos habla es parte de nuestra identidad. Y parte de nuestra identidad es ser un soldado, alguien que está en la milicia del Señor. Ahora, la batalla, mis hermanos, de la que te estoy hablando, se puede manifestar de las siguientes maneras. Préstame atención porque esto se pone muy interesante y muy práctico para muchos de nosotros. La batalla en la cual nosotros estamos ahí metidos se puede manifestar de forma física. Es decir, podemos ver los efectos de esa batalla a través de enfermedades o inclusive a través de posesiones demoníacas. La Biblia habla de eso, pero hoy en día hay una fascinación no bíblica por las posesiones, ¿no? Y películas que enfatizan eso, El Exorcista 2, El ataque del Exorcista, El Exorcista contra Rambo, etcétera, un montón. Pero hay una fascinación por lo oculto que muchas veces tú no te das cuenta que estás siendo presa de ello. Quiero ir a las 12 de la noche. O sea, tenemos no tenemos, ahí sí no me incluyo. Algunos tienen una fascinación por eso, por descubrir, por investigar. Pero la batalla se puede manifestar de forma física con enfermedad. Fíjate bien, en Lucas capítulo 13, versículo 16, el contexto nos narra una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son un espíritu, pero hay enfermedades que vienen por espíritu. Y esta señora dice que llevaba 18 años encorvada. Es decir, no era, o quizá el diagnóstico hubiera sido artritis, o ¿cuál es otra cosa que puede deformar los huesos? ¿Algún otro diagnóstico? ¿Algún doctor acá entre nosotros? Osteoporosis, gracias doctora. Y la señora estaba encorvada, encorvada hace 18 años, toda una juventud. La Biblia dice lo siguiente: Jesús le dijo, eres libre de esta enfermedad, puso sus manos sobre ella, y escucha lo que el Señor menciona, a esta hija de Abraham, es decir, descendiente del pueblo de Dios. ¿Quién había atado? ¿Quién había atado? Satanás. Ahí el Señor está mencionando al culpable de esa enfermedad. Ahora, por favor, mis hermanos, no caigamos también en el fanatismo de decir, ay, tengo el azúcar muy alta, Satanás, y le das un trago a la coca. No, aquí estamos hablando de una mujer que no hizo algo necesariamente para estar padeciendo eso. Hay enfermedades que de repente aparecen, y las enfermedades aparecen no siempre porque Satanás está ahí. A veces las enfermedades aparecen, claro, porque estamos viviendo en un mundo caído y la enfermedad es parte de este mundo. Pero muchas veces las enfermedades aparecen por nuestros malos hábitos.
La semana pasada hablamos el tema activo, trabaja, esfuérzate. Y si queremos ser personas sanas, necesitamos tener hábitos saludables. ¿Están conmigo, sí o no? Hay hermanas que dicen, yo quiero ir a ese culto porque he escuchado que ahí oran por la gente y adelgaza. Hombres también. Bueno, yo de una vez te digo, yo no oro para que adelgace la gente, ¿eh? Ya hubiera orado por mí desde cuándo. Entonces, escúchame con atención. Pero aquí dice que una de las causas de la enfermedad es por un espíritu demoníaco. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Y el Señor Jesús oró por esta mujer, la enderezó y dice, Satanás la tenía atada. ¿Cómo no había de liberarla? Hechos 10:38, atención a esto. Dios ungió, Dios llenó con su Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y anduvo haciendo bienes, y lee la última parte conmigo, y sanando, ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay una verdad en esta batalla espiritual de la que te estoy hablando y que se manifiesta por la enfermedad. Cuando el Señor quiere sanar, no hay nada que le impida sanar. ¿Alguien dice amén? Cuando el Señor quiere sanar, no es que Satanás está luchando como las fuercitas. Ahora, ¿quién gana? ¿Dios o Satanás? Si el Señor tiene el propósito de sanar, la persona sana. Pero tú y yo debemos entender que a veces estamos padeciendo situaciones de enfermedad porque hay una batalla espiritual desarrollándose. No siempre, vuelvo a repetir, en algunas ocasiones son nuestros hábitos que hay que corregir y vamos a experimentar sanidad. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que hasta el momento que perdonó a alguien que la lastimó o que lo lastimó, dice, ya me siento bien, ya pude dormir, ya puedo respirar. ¿Sí me explico? Porque la amargura también es una atadura. Ahora escucha bien. Mateo 12:22. Fue traído delante del Señor un endemoniado, ciego y mudo. No quiere decir que todos los ciegos y todos los mudos están endemoniados. Pero aquí dice que había un endemoniado, ¿verdad? Y a causa de que estaba endemoniado, estaba ciego y mudo. La Biblia dice, el Señor lo sanó, lo liberó de tal manera que ahora el que era ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, la batalla en la que nosotros estamos, el frente de batalla en el que nosotros estamos, a veces se va a manifestar a través de enfermedades físicas. Pero cuando tú y yo venimos al Señor y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, sáname de esta enfermedad que es por algún espíritu y tú vas a ser sano, totalmente sano. ¿Estamos de acuerdo, familia? Ahora, también esta batalla en la que nosotros estamos combatiendo cada día se puede experimentar en el alma, ¿verdad? Puedes estar bien físicamente, no estoy encorvado, no estoy ciego, no estoy mudo, todo me funciona bien, pero ¿qué hay con el alma? La Biblia dice que en el alma se puede experimentar opresión, se pueden experimentar tentaciones, eso lo hemos visto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. En el alma nosotros podemos experimentar aflicciones y hay cuestiones en el alma que tenemos que entender que las estamos padeciendo porque estamos en una guerra, porque Satanás quiere robarte, quiere drenarte la calidad de tu vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y si alguna de las personas que estamos aquí está padeciendo depresión, ansiedad, estrés, pero dices, estoy sano, o sea, en realidad, ¿qué está pasando conmigo? Y te lo has preguntado. Bueno, una posibilidad es que sea una secuela o daño colateral de que estamos en una batalla. Y número 3, algo que pocos consideran es lo siguiente. Muchas veces esta batalla se manifiesta en aspectos espirituales, es decir, estás sano físicamente, dices estoy sano, en lo emocional también estoy sano, inclusive tengo más de lo necesario para vivir, me acuesto y me duermo. Levanten la mano aquí los que duermen bien, los que dormimos bien, levanten su mano. Mi esposa no levantó la mano, yo no sé por qué. Bendito sea Dios que dormimos bien. Levantemos la mano los que comemos con gusto, comemos tranquilos. Gracias a Dios.
Yo he visto a varios de ustedes que no levantaron la mano comiendo aquí. Digo, ¿cómo que no levantaste la mano? Si te he visto, pero gozoso comiendo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Aunque tenemos aflicciones por situaciones, preocupaciones por los hijos, por los pagos, por el trabajo, pero podemos decir, gracias al Señor, estoy bien, estoy sano físicamente, mis emociones están estables, no perfectas, pero están estables. Pero hay un área que nosotros no prestamos atención, y es que la batalla en la que estamos a veces puede ocasionar estragos en el área espiritual. Porque tú y yo nos preocupamos si nos enfermamos físicamente. Atención, fíjate bien, porque lo que te voy a decir no es una hipótesis, no es una teoría, es una realidad. Nos preocupamos cuando nos enfermamos. Tengo fiebre, me duele aquí, y nos preocupamos y hacemos algo. 2, cuando padecemos cuestiones del alma, nos preocupamos. Oye, ¿qué pasa conmigo? No me quiero levantar de la cama, no quiero salir, me siento afligido, no puedo respirar, algo me está oprimiendo y nos preocupamos. Pero ¿sabes? Una de las razones por las cuales no nos preocupamos cuando dejamos de orar. No nos preocupamos cuando pasan semanas sin estudiar la palabra de Dios. No nos preocupamos. No nos preocupamos si han pasado meses desde el último día que ayunamos. No nos preocupamos si nos congregamos o no. No nos preocupa. Podemos tener malos hábitos espirituales y no nos alarman. Cuidado con eso, porque eso es la sutilidad del enemigo. Porque sabe que si afecta a tu cuerpo te vas a alarmar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a la iglesia, que oren por mí. Si empiezas a padecer en el alma, voy a empezar a buscar al Señor. Pero si te enfrías espiritualmente, ¿a dónde corres? Algunos de los que estamos aquí, voy a repetir esto, porque ni modo que haya preparado y orado por un mensaje para compartirlo. ¿Quién sabe qué persona lo va a ver? Es para ustedes. Algunos de los que están aquí hoy tienen meses sin venir a la palabra de Dios por sí solos. Algunos de los que están aquí tienen años y todavía dicen, es que no sé cómo orar. Meses sin ayunar. Y no nos preocupamos. ¿Qué hubole? Escucha esto. La batalla puede ser espiritual con desaliento, con oposición, con trabas en tu crecimiento espiritual. Y tú piensas, no, o sea, podemos tener desánimos, pero tener 5 o 10 años conociendo a Cristo y no despegar en una intimidad con Dios. Marcos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Estos son los de junto al camino. El Señor habló una parábola en donde se siembra la palabra en el corazón de las personas y Él menciona que hay diferentes tipos de corazones. Él mencionó los del camino de la siguiente manera. Estos son los de junto al camino. Escucha, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, diga fuerte, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué es eso? Ok, pero después que la oyen, ¿qué dice? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Esta es una, dijeran algunos niños, es una advertencia. Esta es una advertencia, familia. Si te ha sucedido que vienes a la congre, escuchas el mensaje, si es que no te duermes, y vas a comer, y tu esposa, tu esposo te sacan plática, ¿qué te pareció la prédica de hoy? Tú dices, sí, ¿verdad? Sacaron al pastor del grupo de WhatsApp, no por lo de la víbora sorda. Lo único que te acuerdas. ¿De dónde crees que viene eso? De tu falta de inteligencia, perdónenme, pero no. Todos ustedes son suficientemente inteligentes y capaces para asimilar y comprender un mensaje de la palabra. ¿O no? Entonces, ¿a qué le atribuyes que llegas a tu casa y no te acuerdas? A ver. Algunos saben exactamente cuánto traen en la cartera y no se les olvida. Pero la palabra de Dios se me olvida. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, tu enemigo, tu adversario, tu oponente, porque sabe que si te quita la palabra, te quita la fe.
Y mientras Él sabe, porque te conoce a ti y me conoce a mí, hablamos de la concupiscencia hace un tiempo, y Él sabe que mientras tú tengas la cartera llena no te vas a incomodar. Él sabe que mientras no te enfermes ni tú ni los tuyos, estás tranquilo. Pero puede hacer y deshacer con tu vida espiritual que ni cuenta te das. Traguen saliva tantito. Satanás quita la palabra que se siembra en tu corazón. Hermanos que recientemente se han bautizado, esto es una garantía. Padres de familia que recientemente han presentado a sus hijos, que esperaban que no hubiera oposición. Tú que decidiste empezar a congregarte y buscar al Señor, abre los ojos y abre tus oídos a lo que estás escuchando hoy, porque va a haber una oposición todo el tiempo y no siempre va a ser una enfermedad. Porque si mientras estamos sanos no buscamos a Dios, Satanás dice, está bien, no hay que afectarle ahí la enfermedad. No hay que moverle las finanzas de manera que no busque a Dios. Mis hermanos, escucha bien, escucha lo que te voy a decir. La guerra espiritual, la batalla en la que estamos, no tiene como propósito asustarte. ¿Ok? Porque hay gente que se preocupa más si escuchó un ruido en el techo. ¡Ay! Pero no se asusta de no estar viviendo para Dios. Un predicador, te cuento esto sucedió en verdad. Llegó a una iglesia y lo hospedaron en la casa de unos hermanos. Entonces el hermano, cansado después de predicar, se subió a la azotea ahí al segundo piso. Y el hermano quería descansar después de un día de trabajo, de estar predicando, etcétera, etcétera. Y dice el hermano que él escuchó cómo tiraban como canicas al piso. No sé cómo hacen las canicas. Y el hermano primero se despertó, se asomó a ver si no alguno de los niños de la hermana había subido, aventado canicas, pero no vio nadie y no vio canicas. Entonces el hermano se volvió a acostar y escuchó otra vez las canicas. Y el hermano dice, mira, ya sé quién eres, estoy cansado, si quieres jugar, juega tú solo, tengo sueño. Entonces muchas veces nosotros le hacemos más caso a eso. Un ruido, allá anda el diablo, ¡ay, la llorona! ¡Ay! Hermanos, ¿tú crees que la guerra espiritual tiene como propósito asustarte? Lo que tiene en mente Satanás es quitarte tu alma, no que te asustes. Y ahí andamos bien paniqueados por un ruido. Pero nunca te ha preocupado tu vida espiritual. Dijera aquella, reacciona. Tienes que ponerte pilas, hermano. Estás perdiendo la batalla y ni cuenta te has dado. ¿Tú estás bien? No, todo va bien. Mira, si tiene tiempo que no te encuentras frente a frente contra Satanás, quiere decir que van en la misma dirección. Así de sencillo. Si no te has topado con el diablo recientemente, ahí vas, hasta van de la mano. ¿Qué hubo, Satán? Ponte a pensar en eso. Pónganse a pensar, hermanos, que yo también lo estoy meditando. La palabra de Dios nunca tiene como propósito que estos temas, hablar del enemigo, de Satanás, que es real, asustarnos, jamás. Yo no veo ni un discípulo que le tuvo miedo al diablo, ni uno. Apareció el diablo, no. De hecho escriben, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Verdad? El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, pero lo resistimos firmes en la fe. Lo tenían claro. Estamos en una batalla. Ellos sabían exactamente. Y esta batalla se puede manifestar a veces en cárceles porque somos arrestados. Sí, hay personas que nos arrestan, que nos golpean, pero ellos dicen, nuestra lucha no es contra ellos, no es contra el carcelero de Filipos, no es contra los que me crucificaron, dice el Señor. La lucha es con quien está operando detrás de ellos. Y Efesios capítulo 2 dice que Satanás opera, manipula a los hijos de desobediencia, quienes no son hijos de Dios. ¿De qué lado de la batalla estás? ¿De qué lado de la batalla es? Olvídate de los ruidos. Olvídate. Dile como el pastor, tengo sueño, y sigue haciendo ruido. Hace tiempo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, algunos dicen que es algo espiritual, otros dicen que es algo fisiológico,
cuando tú te quieres despertar y no puedes despertar. ¿Les ha sucedido? Bueno, yo antes que me pasaba eso, todavía me sucede de vez en cuando. Y antes cuando me pasaba esto, no podía ni hablar, me quería despertar y había una agonía dentro de mí. Ahora cuando me sucede eso digo, bueno, más tiempo para dormir. Y me duermo. Porque el propósito de Satanás no es que duerma más o menos. A él le preocupa que las almas no escuchen el evangelio. Y es por ahí por donde va a atacar. El día viernes llegábamos después de la iglesia, un tiempo precioso de adorar a Dios, de orar. Y fuimos a casa y puede ser un accidente. Accidentes pasan a unas y a otras personas. Pero cuando estábamos metiendo el coche, le pedí a Gadiel, bájate, abre el portón. Recorrió el portón, pero el portón se salió del tope. Y iba metiendo la camioneta y escuché un golpe y el portón se había caído cuando mi esposa abrió la puerta. El portón aplastó a Gadiel y yo me asusté muchísimo. Gracias al Señor, Gadiel alcanzó a brincar, ha visto varias películas de Jackie Chan y no brincó, se agachó y sí le pegó un poco, pero la camioneta también amortiguó el golpe y unos botes de basura ahí que estaban. Y Dios fue bueno, Dios nos protegió, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas pueden suceder por causas naturales, por no fijarnos, porque estamos haciendo algo que afecta al reino de las tinieblas, ¿verdad? Por cierto, se me rompió un vidrio del coche. Si alguien quiere cooperar, al final y vamos a estar. Esa era la meta, ¿no? Pero la guerra espiritual no tiene como propósito asustarte. Ay, por poquito le pasa algo a mi niño. ¿Saben qué? Ya no les voy a predicar piedras vivas. Búsquense otro pastor. No, los que estamos en el frente de batalla por años sabemos que somos eso. Me encanta esto y quiero que tú lo repitas conmigo. Di conmigo, somos soldados de primera línea. En la antigüedad, los soldados, obviamente las guerras eran distintas, no eran a distancia, no eran con aviones y bombas y ojivas dirigidas tecnológicamente. Las guerras eran frontales, eran con espadas y los soldados de primera línea eran los más valientes. Los soldados de primera línea eran los que sabían que iban a morir. Por eso la Biblia dice que en algún momento el sacerdote se ponía delante del ejército y decía lo siguiente: si alguien tiene miedo, váyase a su casa y no acobarde a los demás. Mira nada más. Y algunos de nosotros, bueno, me dieron permiso. Vámonos. Todos nosotros somos soldados de primera línea. Alguien dice amén, de verdad. Y no nos vamos a rajar, mis hermanos. Dicen por allí a rajarse a su tierra, ¿no? Tamaulipas está muy lejos para ir a rajarme. Me quedo aquí mejor. En el frente de batalla, me quedo aquí luchando, me quedo aquí peleando con mi Dios, dice la Biblia, asaltaré muros, derribaré ejércitos. ¿Alguien puede decir amén? Me encanta este pasaje, se encuentra en Salmos 18:29. Él adiestra mis manos para la batalla, Él es el Señor. Me encanta que yo veo a un Dios que es Dios de guerra. Ahorita vamos a leer esto, me encanta, porque no es un Dios pasivo, no es un viejito sentado, acabado de, ya me lo voy por ustedes, iglesia, ya no aguanto. No, es alguien poderoso. Fíjate bien, Hechos 13:10. Escucha cómo se le habla cuando Satanás quiere amedrentar, lleno de todo engaño y de toda maldad. El apóstol Pablo le está hablando a una persona que andaba ahí estorbando que otros conocieran al Señor. Si alguien está estorbando que tú conozcas al Señor, estas palabras les diría a lo que está detrás de él, no a la persona, porque la persona también necesita salvación. Lleno de todo engaño y de toda maldad. Escucha, bueno, no ustedes, escucha lo que dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Este es el propósito de Satanás: robarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, desanimarte. A veces tú dices, me está atacando el diablo en la enfermedad. Sí, pero también te ataca con desánimo espiritual y es más peligroso porque hasta el día de hoy quizá no le habías prestado atención. Me encanta esto. Hay oposición, claro que sí. Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo un ángel, está hablando con Daniel: no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Y luego menciona esto:
mas el príncipe del reino de Persia, está hablando de algo espiritual, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, habla de un ángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. En esta guerra espiritual hay ángeles de Dios y hay demonios o ángeles caídos. Pero repito, el tema de hoy para nada tiene la intención de que te dé miedo. El diablo sí existe. No, pues sí existe. Claro que sí. Y su propósito no es asustarte. Su propósito es destruir tu vida, tu familia, tu alma. Ese es el propósito de Satanás. Así que despierta, mi hermano. Levántate y ponte a pelear la batalla que el Señor te ha dicho que pelees. Nuestro enfoque, mis hermanos, debe estar en el Señor. Escucha esto, Colosenses 2:15, me encanta. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor en la cruz del Calvario venció a Satanás. Satanás ya nada más está dando lo que se dice por ahí, patadas de ahogado. En la cruz, Jesús derrotó toda fuerza demoníaca. Toda fuerza demoníaca. Así que si tú y yo hoy en día estamos percibiendo y digo, quizá físicamente estoy padeciendo algo porque el enemigo me quiere tener atado, quizá emocionalmente algo estoy sufriendo, o quizá espiritualmente, hoy podemos venir a este pasaje de la Escritura. El Señor ya venció por mí en la cruz del Calvario. Alguien dígame amén de todo corazón, porque esta es la verdad. La iglesia no está para tenerle miedo al diablo, sino para hacerle frente. Ahora, no digamos aquí amén en bola y al rato, ay, ya es noche, prende la luz. No, porque sí, aquí en bola todo, véngase Satanás. No. Ahora, quiero que me acompañes a los siguientes pasajes. Éxodo 15:3, esto está poderoso. ¿Alguien está animado o no? Órale pues. Éxodo 15:3, escucha esto que dice del Señor, subráyalo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y ¿sabes qué? Él ha puesto esa identidad en nosotros, somos hombres de guerra. Ahora, particularmente digo a los varones, la Biblia dice así a los varones de Dios, pórtense varonilmente. ¿Escucharon? Díganme amén de varón. Está bien. Gracias a Dios. Cuando la Biblia dice, escucha bien, porque no está hablando o no voy a hablar necesariamente de la comunidad LGBT. Pero cuando la Biblia dice que no seamos afeminados, no siempre se refiere a que necesariamente seamos homosexuales, sino que muchas veces la masculinidad bíblica ha menguado. ¿Cómo? Dices, no, pastor, ¿cómo me dice eso? Ok. ¿Quién ora en la casa, tú o tu esposa? ¿Quién decide vamos a la iglesia, tú o tu esposa? ¿Quién instruye a tus hijos en el camino del Señor, tú o tu esposa? ¿Quién pone límites? Eso no lo vemos en esta casa. Esas palabras no se dicen, tú o tu esposa. Si es tu esposa, no tengo que repetir lo que ya dije. ¿Cómo te estás comportando? La Biblia dice, pórtate varonilmente. ¿Y los hombres dicen? Amén. Ahora vayan a decir un amén menos fuerte, porque digo, por pudor, los están escuchando hermanos allá. Éxodo 15:3, el Señor es varón de guerra y nos ha dado esa identidad. Voy a pelear como hombre que soy. Voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi vida espiritual, voy a pelear porque mis hijos levanten el matrimonio como algo sagrado. Voy a pelear por eso. Voy a pelear por su pureza sexual. ¿Alguien me está escuchando? Voy a pelear. Porque Satanás, te digo, a veces es muy sutil y viene con ideologías. No siempre son enfermedades, viene con ideologías. Voy a decir esto. Estábamos leyendo hace unos minutos sobre Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos donde gente engañadora, mentirosos, y menciona algo, prohibirán casarse. Y estaba meditando en esa palabra, ¿por qué van a prohibir casarse? Y pensando en toda la agenda
y escuchen bien esto porque a lo mejor por lo que voy a decir el algoritmo nos censura, pensando en toda la agenda LGBT, por ejemplo, un homosexual que se casa con un homosexual no procrean. Una lesbiana que se casa con una lesbiana no procrean. Una. Dos, el aborto. Cuando hay aborto no hay procreación tampoco. ¿Ok? Y tres, el especismo. El especismo es levantar los animales al mismo nivel que el hombre. Llámense mascotas, llámense como tal. Tres cosas que a veces inconscientemente están trayendo a nuestra juventud este tipo de pensamientos. Número uno, no me quiero casar. Y número dos, me voy a casar pero no quiero tener hijos. Suena bien, suena hasta noble, suena como hasta razonable. Sí, la vida está complicada, pero ¿qué hay detrás de eso? El Señor mencionó, multiplíquense. ¿No dijo eso el Señor? Y tú y yo preocupado por la sobrepoblación. Hay otros factores más preocupantes que la sobrepoblación, pero todo esto es parte del mensaje de una agenda que va en contra de más nacimientos. Hay un país en el cual la tasa de natalidad es muy baja y es una sociedad adulta y anciana. Por el otro lado, es curioso que esta agenda solamente está impactando a los países de Occidente. ¿Por qué? Porque los países musulmanes, ellos están reproduciendo. ¿Y sabes cuál es su meta? Que el Islam en 10 o 20 años sea la religión más fuerte de todo el mundo. Y uno ve algo, hay que ver los peligros de las ideologías que a veces se nos disfrazan como causas nobles. Cierro el paréntesis. ¿Qué tan impresionante es la batalla que nosotros estamos librando, familia? ¿Qué tan impresionante es la batalla que nosotros estamos librando? Éxodo 17:15, escucha con atención esto. Éxodo 17:15, dice así: después de que Moisés peleó y Dios le dio la victoria en una guerra, la Biblia dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre, dígalo fuerte, así como usted lo puede leer. 1, 2, 3. Jehová Nisi. ¿Y sabes lo que significa Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es mi proclamación. Este es el ejército, esta es la causa por la cual yo y mi casa vamos a luchar. Por el reino de Dios, por su justicia, es por lo que nosotros vamos a luchar, familia. Quiero ir terminando con esta breve introducción. Cierto. Ayúdame, por favor, gallito. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Y me encanta, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque sabemos de qué lado estamos, familia. En lo que el Señor regresa no hay novedad en el frente, hay que pelear, hay que resistir, hay que atacar, hay que defender. ¿Cómo nosotros, y termino con esto, podemos prepararnos para esta batalla? ¿Por qué? Porque según lo que te he dicho hasta ahorita la batalla es una realidad, ¿cierto? La batalla es tan cierta que tú y yo identificamos si en algún área estamos afectados. Tenemos heridas de esa batalla. Que el Señor está con nosotros. Me encanta que el Señor le dice a Jeremías, me parece que es 29:11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Tendrán perpetua confusión. El Señor es poderoso gigante, familia. El Señor está con nosotros. David se encuentra con Goliat y Goliat ve a David, pero Goliat no ve quién venía con David. Y David sí sabía quién estaba con él. El Señor Todopoderoso. Goliat era nada, mis hermanos. Por eso le dice David a Goliat, tú vienes a mí con tu espada, tu lanza, tu jabalina, tu escudo, hasta chichincle traes. ¿Tanto miedo me tienes que necesitan 2 contra 1? Pero David dice, pero yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que proclamar. Si tú vienes a mí con enfermedad, tú vienes a mí con destrucción, tú vienes a mí con opresión, vienes a mí con ansiedad, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y ese es el Dios a quien tú has desafiado. Wow, mis hermanos. Imagínate la próxima vez que escuches ese ruido y te pares así. Tú vienes aquí gritando porque hay mis hijos y no los encuentro. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a buscarle por otro lado, que tengo sueño. O te pones a orar. Hasta el niño dice amén. La nena. Bien, escucha bien. ¿Cómo podemos prepararnos para esta batalla? Te voy a dar 3 puntos finales. ¿Cómo podemos prepararnos para una batalla que es real y que mientras el Señor regrese va a mantenerse? Satanás no va a descansar, ¿ok? No va a descansar. Conocemos el fin de la historia, sabemos quién ya venció desde la cruz y va a consumar esa victoria en su retorno. Ahorita vamos a leer un pasaje que me encanta. Todos me encantan. ¿Cómo podemos pelear esta batalla? Número 1, no asumiendo una postura defensiva. Es decir, hay una batalla y no se trata de que tú aguantes. Ay, Satanás me está atacando. Ay, déjame. A ver, ay, me libré. Gloria a Dios. No solamente es asumir una postura defensiva, sino también atacar. El Señor dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, y escucha y entiende, las puertas del infierno no podrán resistir a la iglesia. Es decir, el infierno va a ser atacado tanto que sus puertas van a ser derribadas. Es lo que la Biblia dice. ¿Sabes cómo nosotros hacemos eso? ¿Sabes cómo nosotros no tenemos una actitud pasiva de vengo a la iglesia porque para que el diablo no me haga nada? Porque hay gente así, ay, el diablo me anda persiguiendo. Oye, ¿tú qué le estás haciendo? Tú tienes que hacer algo también. Porque Satanás me anda persiguiendo, No, ¿tú qué estás haciendo? Y una de las maneras en que la iglesia ataca es predicando el evangelio. ¿Sí? ¿No los veo convencidos? Una de las maneras en que la iglesia ataca es predicando el evangelio. Cuando Satanás te ataque, dile, está bien, vas a ver. Vecino, el Señor te bendiga, Dios tiene un plan para tu vida. Arrepiéntete, vecino. Y vas a la fiesta donde te invitaron y sabes dónde vas a pasar la eternidad. Empiezas a preguntar y las puertas del infierno se van a empezar a tambalear, mis hermanos. No solamente es, oren por mí, por favor, porque el diablo me trae para acá y para allá. ¿Y tú qué estás haciendo? Y el diablo me enfermó y el diablo me quitó las venas. ¿Y tú qué estás haciendo? También tienes que atacar, predicando la palabra del Señor. Esa es nuestra arma. Evangelizar es nuestra arma. Esa es la guerra espiritual, un pastor lo decía. Así que número 1, ¿qué podemos hacer? No solo asumir una postura defensiva. El Señor es mi escudo, no me pasa nada. No, también ataca. ¿Cómo atacamos, dijimos? Predicando el evangelio. Número 2, escucha bien. Usando nuestras armas espirituales. Fíjate bien este pasaje. 2 de Corintios 10. Algunos se lo saben. 2 de Corintios capítulo 10. Dice así. Aunque vivimos en la carne, no luchamos según la carne. Tu pleito no es contra tu esposa, hermano, contra la familia, contra el jefe, contra el vecino. Tu pleito no es contra el diputado, el presidente que no es de tu agrado. Esa no es tu lucha. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora la pregunta es, primero dijimos, ¿cómo debemos pelear? No asumir una postura defensiva. Solo me aguanto, la libré. No, tenemos que atacar. ¿Cómo atacamos, dijimos? Predicando el evangelio. Pero también la Biblia nos enseña que tenemos armas espirituales para esta guerra espiritual. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Número 1, una de las armas espirituales que tenemos es la alabanza. Digan conmigo, alabanza. Cuando nosotros alabamos al Señor, familia, las puertas del infierno se estremecen, cadenas se rompen. ¿Lo crees de corazón? Cuando nosotros alabamos al Señor, esto lo dice, por ejemplo, Hechos 16, del 20 al 26. Pablo y Silas están atados por predicar de Cristo. Es decir, ellos atacaron predicando el evangelio y Satanás les regresó el golpe, arrestándolos, están en la cárcel.
Y dice la Biblia que a medianoche cantaban himnos a Dios. Diga conmigo, cantaban himnos a Dios. Estaban golpeados, estaban maniados ahí, todos inmóviles, pero estaban cantando al Señor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca, que la tierra se estremezca ante la majestad, ante la majestad de Jesús. Estaban cantando al Señor y entonces un terremoto sacudió la cárcel. Las cadenas de todos se soltaron. Una de nuestras armas es la alabanza. ¿Me está siguiendo? Me encanta también este pasaje porque este versículo lo conocemos, pero este no es tan conocido. Isaías 30:32. La mayoría de nosotros decimos, Isaías, ¿a poco hay un libro de Isaías? Sí, Isaías 30, versículo 32, dice así: y cada golpe de la vara justiciera, está hablando de Dios, que asiente Jehová sobre él. ¿Cómo serán los golpes? Con panderos y con arpas. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos utilizando un arma espiritual. Cuando te sientas deprimido, en ansiedad, enfermo, ve ahí, lo hablábamos el día miércoles, arrodíllate en tu habitación. Si tú no sabes tocar un instrumento, ponte a cantar o pon una canción, levanta tus manos y adora al Señor. Esa es un arma espiritual que el Señor te ha dado. Cuando haya una enfermedad, no, ¿qué voy a hacer? No, ponte a adorar a Dios. No solamente esperes que algo suceda, haz algo. Y una de las cosas que podemos hacer es alabar al Señor. Alguien me dice amén con convicción. Ahora, otra de las armas que tenemos, la Biblia nos enseña, es la oración. La oración, digan conmigo la oración. Esto lo vimos hace unos viernes, te animo a venir los viernes también. Y el miércoles estamos teniendo un discipulado. Herodes, el tetrarca, arrestó a algunos cristianos, asesinó a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol de Jesucristo, encarceló a Pedro. Y Pedro solo estaba esperando que lo sacaran de la cárcel para ser asesinado al igual que Jacobo. Pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración por él día y noche. Cuando la iglesia ora, cuando tú oras, por eso te digo, Satanás quiere inhibirnos de que no usemos nuestras armas espirituales. No alabes. Ay, es que a mí no se me da la alabanza y estamos cantando y con los brazos cruzados. Ponte a alabar, pelea la batalla. ¿Me estás escuchando? Que no me sé la letra. Pues apréndasela. Aprende o canta, o habla, escucha con atención y declara la palabra de Dios a través de la alabanza. Ora, muchas veces digo, vamos a orar unos por otros y hay 2 que 3 que se quedan ahí sacados de onda. Póngase a orar. Ponte a orar, mi hermano. Aprende a utilizar las armas que el Señor te ha dado. Escucha esto. Fíjate lo que sabe el apóstol Pablo. Dijera mi hijo Liam, yo sé cosas. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Escucha lo que sabe el apóstol Pablo. Porque sé, fíjate lo que sabe. Vamos a ver, si te gusta el chisme, sigue la lectura. Sé que por su oración, Pablo está en la cárcel en Filipos y dice, yo sé, mis hermanos, en la cárcel, perdón, en Roma, pero se lo dice a los filipenses. Yo sé que, ¿por qué dice él? A ver, ¿qué sabe Pablo? ¿Qué sabe Pablo? Que cuando la iglesia ora, dice, por la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué resultará? ¿Qué resultará? Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que ustedes cuando oran, Dios los escucha y voy a salir libre de acá. ¿Me estás escuchando? Entonces, Satanás dice, mira, Pastor Lalo, no les prediques eso, no te pases. No, es un golpe bajo. Yo sé que es un golpe bajo contra Satanás y tú y yo nos ponemos las pilas. ¿Cuál es una de mis armas? La alabanza. Y la próxima vez que tenga temor, que tenga ansiedad, voy a poner alabanzas en mi casa, voy a levantar las manos, voy a arrodillarme y voy a clamar al Rey de Reyes. Y la próxima vez que tenga un ataque del enemigo, voy a levantar mi voz en oración, porque yo sé, digan conmigo, yo sé. Ahora no solo Pablo, ahora también la iglesia Piedras Vivas sabe que por las oraciones y la ayuda del Espíritu Santo, eso nos va a dar liberación. Dígame, ¿amén, sí o no? Amén. Ay, Señor. Otra de las armas que tenemos es la palabra de Dios. Cuando tú y yo combinamos, imagínate esto, ¿no? Oración, alabanza y el contenido de la oración y el contenido de la alabanza es la palabra de Dios, mi hermano.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda, ¿qué? No dice que toda almohada de 2 caras, ¿verdad? La palabra de Dios es más cortante que ¿qué? Toda espada de 2 filos. Cuando tú y yo cantamos la palabra, cuando tú y yo hablamos la palabra, cuando tú estás en una situación bajo ataque, podríamos decirlo, y empiezas: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué me atemorizo? ¿Por qué estoy afligido por esta enfermedad si mi vida está en las manos del Todopoderoso? ¿Me estás escuchando, iglesia? Armas que a veces ni sabemos que podemos utilizar o no sabemos cómo utilizarlas. Y vamos a un pasaje más y terminamos con esto. Efesios capítulo 6, no podía faltar Efesios capítulo 6. A los hermanos que están allá en su casa también presta toda la atención, porque claro que estás en una batalla y algunos quizá estaban perdiendo esa batalla porque decían: es que ¿qué hago? Solo aguanto, solo voy a la iglesia, me espero hasta el domingo para más o menos librarla. Hay gente que así piensa porque no había sido enseñada. Así me la llevo, aguanto, viernes ya no puedo, faltan 2 días para el domingo donde siento que Dios me llena. Y hoy estás viendo que no. En tu casa cada día puedes abrir la palabra, puedes orar y adorar al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Ayúdeme el equipo de alabanza. ¿Ya lo tienes? Efesios 6, 10. Estamos terminando, familia. Y vamos a terminar celebrando al Rey de Reyes. ¿Estamos listos? Escucha lo que el Señor dice. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo quiere el Señor que estemos? Firmes. Hay un himno muy antiguo: firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante, ejército de Dios. Firmes y adelante, soldados de primera línea. Va a haber ataques en tu salud, va a haber ataques en tu alma, va a haber ataques en tu espíritu, pero nos mantenemos firmes con nuestro estandarte del Señor de los ejércitos. Escucha esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la persona. No es el que te hirió, el que te humilló. No es la lucha contra él. Dios quiere que él también sea salvo, que ella también sea salva. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, familia. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, porque la lucha es real, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo debemos estar? Firmes, ejército de Dios. Firmes, ejército de Dios. Permanezcan firmes, dice el Señor. No huyas. No le des la espalda a la batalla. Permanece firme, sigue peleando. Ciñe tus lomos con la verdad. Está hablándonos de la armadura de Dios. Ciñe tus lomos, cubre tus hombros, tu espalda con la verdad. Vístete con la coraza de justicia. Cubre tu corazón con la justicia. Verdad y justicia. Cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se dice que el ejército romano no solamente usaba un calzado por cuestiones de logística y de protección, sino que su calzado era un arma demoledora. Las sandalias romanas tenían filos en la parte de abajo, de manera que si alguien del ejército enemigo se caía, simplemente le pasaban por encima. Imagínate 10, 20, 30, 100 soldados pasando por este pobre hombre. El Señor nos está hablando de manera metafórica, teniendo la imagen de un soldado romano, que era el ejército más poderoso todavía de este tiempo. Toma la armadura de Dios, cíñete con la verdad, ponte la coraza de justicia, ponte el calzado del evangelio, porque con el evangelio, mis hermanos, destruimos las fortalezas del enemigo. ¿Qué sigue diciendo? Toma el escudo de la fe.
Toma el escudo de la fe. ¿Sabes cómo se alimenta la fe? ¿Alguien sabe cómo se alimenta la fe? A través de la palabra. ¿Sabes por qué ahorita tienes ese ánimo que sientes en tu corazón, ese fuego? Porque has estado escuchando la palabra durante la última hora. Y dices, caramba, no tengo miedo, no tengo por qué temer, porque estás lleno de fe, estás lleno de la palabra. Dice, toma el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Soy salvo por gracia, porque una de las cosas que hace Satanás es acusar. Te equivocaste, fallaste, volviste a tomar, te echaste otro cigarro, saliste con aquella chica, hiciste cosas que no debías. Acusar, pero el casco de la salvación te trae, Señor, solamente en ti soy justificado, solamente en ti hay perdón de pecados, solamente tu sangre me puede limpiar de toda maldad. Toma el escudo de la fe, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, con todos o por todos los santos. Ejército de Dios, el Señor nos dice esta mañana, permanezcamos firmes. Familia allá, donde quiera que estés, permanece firme. El Señor es tu estandarte, el Señor es varón de guerra. Que Dios te bendiga. A los que están a la distancia, que el Señor te bendiga. Los que estamos acá, levanten sus manos, mis amados. Ejército